Abrimos las Escrituras en Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 35 al 43. Y el pueblo, dice el versículo 35, estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto nos presenta una escena final en la vida de Jesús. Jesús está a punto de morir en unos instantes, y el texto en el versículo 33 de Lucas nos dice que él se encuentra en medio de dos malhechores. Dice: y cuando llegaron al lugar, Lucas 24:33, al lugar de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los llamaremos el malhechor de la derecha y el malhechor de la izquierda. Esta es una escena final donde nosotros vamos a darnos cuenta cómo el Evangelio viene y salva a un hombre al final de su vida, y cómo otro hombre se pierde al final de su vida. El Evangelio llega a la vida de ambos, y uno es justificado, es salvo, y el otro no es justificado. El otro pasa a la eternidad sin ser salvo, sin ser justificado. Note que previo a la muerte de Jesús, en el verso 35, el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, ¿qué decían? A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, verso 36, y le decían lo mismo. Verso 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero el texto nos presenta a uno de los malhechores que dijo lo mismo que los gobernantes, que dijo lo mismo de los soldados. Leemos en las Escrituras, en Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús en medio de dos malhechores. Uno se salva y otro se pierde. El Evangelio presentado
claramente al final de la muerte de Jesús. Y vamos a ver por qué se salvó uno de los malhechores y por qué se perdió uno de los malhechores. Jesús, aún ya muriendo, hace la grande diferencia. Y la grande diferencia que hace Jesús es que Él vino a salvar. Él vino a librar al hombre de la esclavitud del pecado, a librarlo de la condenación eterna y a librarlo de la culpa del pecado. Esta es la escena. Este fue el momento donde el Evangelio es presentado y hay una claridad específica por qué uno de ellos se salvó y por qué uno de ellos se perdió. La escena final. Y tomamos como título para esta enseñanza: 3 pecadores. Número 1, tenemos un pecador que no se salva, basado en el versículo 39. 2, un pecador que se salva, basado en el versículo 42 al 43. Y 3, número 3, un pecador que muere para salvar. Vamos a la primera parte. Y estamos hablando de el pecador que no se salva. Mire lo que dice el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Otra vez, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En la Escritura es evidente que el Mesías debía morir. Eso lo sabían los gobernantes, eso lo sabían los soldados, eso lo sabía el pueblo en general. Desde el Antiguo Testamento se habla de que el Mesías iba a morir. Y en el 39 le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El malhechor le dice: no mueras para que nos salves. Y eso es contrario a las Escrituras. Jesús, si usted lee el texto en el versículo 39, calla, silencio, no responde nada a este hombre de lo que acaba de decir. No mueras para que yo me salve. Una salvación sin un Salvador que muere. Jesús enseñó durante su ministerio que era necesario que Él padeciera. Voy a leer ese texto en Mateo, en el capítulo 16, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. La enseñanza sobre la muerte del Mesías era evidente en las Escrituras, y Jesús pasó todo su ministerio hablando que Él iba a morir para poder traer salvación eterna. El mismo texto lo declara. Vea, Mateo 16, 21. En este texto de Mateo 16, 21, Jesús respondió. Cuando Jesús dijo esto, Pedro en el versículo 22 lo llamó aparte
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, que tú no mueras. Y sabe que dijo Jesús mismo. Jesús dijo: esas palabras, Pedro, son las palabras de Satanás. Versículo 23. Leo el 22 de Mateo 16. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerda de lo que dijo el malhechor que no se salvó? Si tú eres, entonces no mueras y sálvanos a nosotros. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Salvación sin la muerte del Mesías. Es decir, Jesús cumple la redención, salva, pero sin cumplir lo que has dicho, sin cumplir las escrituras. Hazlo a la manera como lo dicen los gobernantes, hazlo a la manera como lo dicen los soldados, hazlo a la manera como yo te lo estoy diciendo. Recuerde, regresando a Lucas 23, en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. O lo mismo, versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Salvación sin Salvador. Salvación sin la muerte de Jesús. El plan de salvación sin un Salvador no es un plan de salvación, porque era necesario que Jesús muriera y resucitara. Porque si Jesús no muere, no resucita. Por eso es un ataque al final en la vida de Jesús. La muerte de Jesús es necesaria para que el hombre se salve. Y la resurrección de Jesús es necesaria para que el hombre se salve. El hombre, para poder salvarse, necesita alguien que tome la decisión de salvarlo. Y este pecador que no se salva, él sí quería salvarse, pero él quería salvarse sin la necesidad de la muerte y de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día esperan salvarse sin aceptar un Salvador, sin aceptar la muerte y la resurrección de Jesús? En este primer punto hemos dicho que Él es un pecador que no se salva porque Él está rechazando las Escrituras, está rechazando la obra de Jesús, que es su muerte y su resurrección. La verdad es que si el hombre trata de salvarse sin Jesús, lo puede hacer. Un momento, sí lo puede hacer. Tiene dos opciones. A, que nunca haya cometido un pecado en su vida, desde que nació hasta que muera, y que sea bueno siempre, desde la cuna hasta la tumba. Pero la verdad es que no hay ningún ser humano sobre la tierra que tenga el nivel de vida, de perfección, que nunca haya pecado y que siempre haya hecho lo bueno. Por eso el hombre, por un solo pecado,
y por no haber sido bueno una sola vez, ese hombre merece la condenación, la opción de la salvación. Este hombre, este pecador, rechazó al Salvador porque quería salvarse sin un Salvador que muera y resucite. ¿Cuántas religiones tratan de hablar de salvación sin aceptar a Jesucristo como Salvador personal y reconocer que su muerte y su resurrección traen vida nueva? Bendito y glorioso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó a este hombre, a este pecador, guardó silencio, porque ya había dicho y lo había aclarado durante todo su ministerio que era necesario que él muriera y resucitara para traer al hombre la salvación eterna. Estamos en la escena final. Estamos en el momento donde Jesús va a morir. Y en Lucas 23, desde el versículo 35 al 43, encontramos la segunda parte. Y esta segunda parte es un pecador que se arrepiente. Leamos en Lucas 23, 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41 de Lucas 23. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Al oír al malhechor que hemos colocado como punto número 1, un pecador que no se salva, a las palabras de él, este otro malhechor se dirige haciéndole una corrección. Versículo 40. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo. ¿Por qué puede reprenderlo? Sería un pecador que al momento de ser crucificado, aunque era un malhechor condenado, se habría arrepentido antes de subir a la cruz, o fue que en ese mismo momento de la crucifixión, en ese mismo momento se convirtió, porque lo que él va a decir revela lo que hay en su corazón. Cualquier respuesta será pura especulación porque el texto no lo dice. Pero si tenemos en cuenta lo que nos dice Lucas 6:45, que de la abundancia del corazón habla la boca, algo está pasando o ha pasado en la vida de este malhechor. Lo que dice el malhechor del 23:40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Revela que es un hombre que el Espíritu Santo ha abierto su corazón. Porque dice el 40, diciendo, ¿qué dijo? Le dice, estás a punto de morir. Recuerda que está reprendiendo al otro malhechor y no tienes
tu temor de Dios. ¿No tienes miedo a morir? La Nueva Traducción Viviente, haciendo referencia a Lucas 23:40, dice: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Este texto nos está haciendo una referencia, es como así que nosotros que somos pecadores y nosotros somos culpables por lo que hemos hecho y no tenemos miedo de morir. Él, hablando de Jesús, le dice: este va a morir, pero no porque haya hecho mal alguno. El reconocimiento en el versículo 41, nosotros somos pecadores, pero refiriéndose a Jesús le dice, o sea, Él no ha cometido pecado. Nosotros merecemos el castigo, pero Él no, haciendo referencia a Jesús. Él va a morir, pero no merece la condenación. Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué declaración? Del versículo 40 y 41. Note, nosotros somos pecadores. Ve cómo Dios ha abierto el corazón de este hombre que está a punto de morir. Y dice, y justamente padecemos. Y dice, y recibimos lo que merecen nuestros hechos. Y refiriéndose a Jesús, dice, este ningún mal ha hecho. Este no es pecador. Por el texto, el malhechor ahora se dirige a Jesús. Ve lo que él acaba de decir. Volvámoslo a repetir. Este malhechor ha dicho, somos pecadores, padecemos justamente, recibimos lo que merecemos, pero hablando de Jesús, este no es culpable. El texto del 42, ahora ya este malhechor no se dirige o no continúa hablándole al malhechor directamente. El que ha dicho, si tú eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahora se dirige a Jesús. Lucas 23:42. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios habla hoy. En Lucas 23:42 le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y el TLA, otra versión de las Escrituras, dice, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Acuérdate de mí. Y sabemos el acuérdate de mí por la respuesta que Jesús hace. Porque en el 43 Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno esperaría que este malhechor le hubiese dicho a Jesús, de acuerdo a la respuesta en el 43 de Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno supone que debió haberle dicho en el 42, Jesús, quiero estar contigo y que me lleves donde tú vas a estar. Pero el texto no lo dice. Pero la respuesta de Jesús
lo da a entender. No es que fue lo que entendió Jesús, sino que Jesús conoce los corazones y conoce la intención. Tal vez el acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, pensamos que debió haber sido de otra manera. Pero el acuérdate de mí, a la manera como Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Acuérdate de mí y Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Así que Jesús, que conoce los corazones, ese acuérdate de mí es, quiero estar contigo cuando vayas al paraíso. Lee el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús pudo haber contestado, sí, me acordaré de ti cuando venga el reino mío. Pero esa no fue la respuesta. En el versículo 43, leo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le respondió, más que a las palabras, a la intención del corazón. Señor, ahora te pido que me lleves. Quiero estar contigo cuando tú estés en el paraíso. Jesús le dijo en el 43, de cierto te digo. Eso es un edicto, eso es una palabra de seguridad. De cierto, en verdad te digo, hoy. Le aseguró que hoy. Ahora, Jesús no le dijo en el versículo 43, hoy estarás en el cielo. No le dijo, hoy estarás en el paraíso, sino que lea bien en el texto de Lucas 23, 43, y le dijo, hoy estarás conmigo. Vas a estar conmigo. No le dijo, vas a ir al cielo, sino vas a estar conmigo. Y yo voy a estar en el paraíso. Donde yo voy a estar, vas a estar conmigo. El énfasis al final de esta historia no es el paraíso, no son las calles de oro, sino que el énfasis es estar con Jesús. Jesús mismo lo dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Voy al paraíso y allí tú estarás conmigo. Qué interesante que Jesús habla del paraíso. Eso dentro de la historia, dentro de la literatura hebrea, eso era conocido, la palabra paraíso. Porque la palabra paraíso hace un contraste, paraíso con Gehenna. ¿Qué es Gehenna? Es el lugar al que se refiere infierno. Así que el lenguaje de Jesús es claro para este malhechor, que vemos que Dios le ha abierto el corazón, y en el 23, 40 al 41, lo que le está diciendo es, estarás conmigo en el paraíso, por lo tanto, no irás al Gehenna, no irás al infierno, irás al paraíso. Note el énfasis, conmigo, con Jesús. Esa es la enseñanza, es estar con Jesús ahora y pasar a la eternidad con Él. Jesús va a regresar al Padre, Él va a regresar donde está el Padre, y allí donde va a estar Jesús, Jesús le dice, vas a estar conmigo. El malhechor arrepentido,
estará para siempre con Jesús. Nosotros vemos en esta segunda parte que Él es un pecador que se salva, porque hay pecadores que no se salvan. Sea usted el pecador que se arrepiente y se salva. Entramos a nuestra tercera parte. La primera es un pecador que no se salva. Segundo, un pecador que se salva. Y tercero, un pecador que muere para salvar, sin ser pecador. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Pablo ya nos lo había dicho en las Escrituras, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Leo el texto en 2 de Corintios 5:21. Pablo lo dijo. Estamos en el punto tercero. Un pecador que muere para salvar sin ser pecador. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús cargó en él nuestros pecados, y el castigo que nosotros debiéramos sufrir, él lo sufrió. Isaías, 700 años antes de la muerte de este inocente, de Jesús, nos dice que él, hablando proféticamente del Mesías, de Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estamos en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y el versículo 6 de Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Además, Isaías 53:7, 700 años antes de lo que estaba ocurriendo en esta escena de Lucas 23, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La escena final, la presentación del Evangelio. Un hombre que no se salva, porque él mismo declara que él no necesita un Salvador. Le habla a Jesús que se salve él, que no muera él para salvar, pero en las Escrituras ya estaba anunciado, era necesario que Jesús muriera y resucitara para traer a nosotros salvación eterna. Un pecador que se arrepiente, que reconoce que merece el castigo. Un pecador que reconoce que él, su condenación la merece. Un pecador que reconoce que es
pecador que reconoce que está viviendo en sus pecados, pero también es un pecador que viene a la persona correcta, que viene a Jesús y le dice a Jesús que tenga misericordia de él. Y Jesús le dice, al final de la historia, le dice, sí, tengo misericordia hoy de ti, hoy estarás conmigo. El Evangelio es el llamado a estar con Jesús, ahora y siempre. Al estar con Jesús, ahora recibes la salvación eterna. Es hoy que al aceptar a Jesús en tu corazón, recibes vida eterna. Y al pasar a la eternidad, continuarás con vida eterna. Oremos. Jesús, aquí tenemos una escena final. Y es la evidencia que los hombres que no reconocen que son pecadores, que quieren una salvación sin Jesús, se perderán para siempre. Hoy te alabamos y te bendecimos por la enseñanza, que cuando reconocemos que somos pecadores, que merecemos la condenación, pero que Jesús es santo y que Él es bueno y que Él es misericordioso. Gracias, muchas gracias porque podemos venir a ti y reconocer que eres nuestro único y suficiente Salvador, que moriste y resucitaste para darnos la vida que nos das ahora. Le dijiste a este hombre, hoy estarás conmigo. Podemos confesar, hoy estás con nosotros, y por estar con nosotros estaremos contigo en el paraíso, y no iremos al Gehenna, y no iremos al infierno. Esa es tu obra. Bendito sea el nombre de Jesús.